Alejandro Caride, médico neurólogo, jefe del Departamento de Neurociencias del Hospital Alemán. Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente y la teoría de la mente. ¿Qué es la salud? Uno de los valores más preciados que debe tener el humano. ¿Cómo puedes explicar ese desarrollo cognitivo que tiene el niño? Un aprendizaje formal, yo le enseño a un chico a decir mamá, papá y aprende el lenguaje, pero el cerebro tiene neuronas espejo. No requieren una estimulación formal. Desarrollar una familia es uno de los desafíos más grandes que hay hoy en Occidente. ¿Qué es lo que produce las emociones? Hay emociones. El amor es una muy particular del humano, en donde hay una serie de hormonas y de neurotransmisores que entran en juego. ¿Qué le hace la marihuana al cerebro? Actúa sobre sistemas de neurotransmisores y le da una señal, para bien o para mal, prendete o apaga. Está siendo distorsionado el normal funcionamiento de un cerebro. ¿Qué opinas de la muerte? Es algo que no podemos negociar por ahora. Científicos están trabajando para modificar el envejecimiento del genoma y si se logra modificar esa biogénesis se puede al menos proyectar una longevidad mayor. ¿Cómo nos podemos preparar para la vejez? Mucho parte desde la alimentación. Con el tiempo, la eficiencia de sinapsis va decayendo porque no hay renovación celular. Surgen problemas cognitivos, problemas mnésicos, problemas de atención y te das cuenta cuando tenés los problemas de memoria. Ya estamos tarde. Salud sin filtro. Conversaciones con impacto. Este episodio fue presentado por Blink Salud, broker de medicina privada. Hola Alejandro, es un placer tenerte hoy presente en la Salud Podcast. Alejandro Caride, médico neurólogo, jefe del Departamento de Neurociencias del Hospital Alemán. Me gustaría arrancar haciéndote una pregunta concreta que es, ¿qué es la salud? Mira, buena pregunta, Nico. Es un concepto bastante actualizado, si se quiere, porque el enfoque que se le está dando ahora a la salud es un poco diferente al que se le daba en la época en que yo empecé a ejercer o terminaba mi carrera de médico. En aquella época era muy rígido la ausencia de enfermedad, el equilibrio psíquico, emocional y no mucho más. La realidad es que la salud primero es uno de los valores más preciados que debe tener el humano. La búsqueda de la salud y fundamentalmente preservar la salud. Y esa salud tiene conceptos que hacen a la percepción del propio individuo como apto para sus actividades habituales, pero también tiene una visión del médico. ¿Qué conceptos tiene el médico para evaluar la salud de un paciente? Y ahí empieza a regir el equilibrio entre el bienestar que refiere el paciente o el malestar que refiere y aquellas variables que uno puede investigar para conocer si están dentro de un rango esperable por edad, por sexo, por tipo de actividades. Y fundamentalmente el concepto de salud tiene que tener la visión del paciente desde el punto de vista de su valoración. Porque hay personas que, estando para un médico sanos, el individuo se percibe enfermo. Por dolencias, por esto, por carencias, por un montón de cosas. O sea, es un concepto, el de abordar la salud, en donde vos tenés que evaluar aspectos físicos, aspectos clínicos, aspectos biológicos y aspectos emocionales. Y fundamentalmente la visión que tenga ese individuo de lo que proyecta como plan de vida. Y yéndonos un poco a tu campo, a tu área de trabajo, si nos tuvieras que describir el órgano más complejo del ser humano, que es el cerebro. Sí. ¿Qué dirías del cerebro? Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente y la teoría de la mente, que es un concepto más abarcativo de la realidad
que tiene el cerebro como órgano. Históricamente, y cuando yo empecé en neurología, no existía tanto el campo de las neurociencias y se estudiaba al cerebro y sus debilidades o sus enfermedades, las enfermedades vasculares, tumorales, epilepsia y demás, que en realidad es la expresión de una alteración de circuitos. Pero hoy al cerebro se lo aborda como un órgano un poco más complejo, porque la empatía es una función inherente del humano cuya elaboración o producción requiere de amplias áreas del cerebro como órgano. La visión del cerebro sumado en equipo, esas capacidades intelectuales de los equipos de trabajo, hacen que la potencia de resolución de cada uno de los integrantes del equipo puestos a trabajar en equipo es más que individualmente. Por eso los trabajos en equipo y equipos bien constituidos, correctamente motivados, con proyectos ejecutables y realistas, hacen que el rendimiento individual se vea potenciado por la suma de lo que es el trabajo en equipo. Muchas veces cuando se menciona la tragedia de los Andes, del equipo de rugby uruguayo, se asocia también a eso, ¿no? A la capacidad que les podía permitir trabajar como equipo y la fortaleza que eso les puede dar. Sí, y de afrontar dificultades que individualmente hubieran sido prácticamente definitorias de vida. Y, doctor, la diferencia entre la neurología y la neurociencia pasa un poco por ese lado. Por el enfoque, claro, la neurología como tal tiene conceptos muy duros, muy firmes, muy valiosos, claramente. Es mi especialidad, no la puedo denostar, sí. Pero la neurociencia abarca aspectos de la neurología, de la psiquiatría, de la psicología social, de aspectos que son inherentes al desempeño del individuo, de su historia personal, de su conducta, que la neurología no puede enfrascarlas como podría ser, claro, como podría ser analizar un accidente cerebrovascular y su consecuencia motora. Excelente. Es totalmente diferente. Y Alejandro, yo soy tercera generación de una familia ligada a la salud y siempre tuve admiración por quienes eligen estudiar medicina. Yo no soy médico, soy un médico frustrado. Y recuerdo de chico tener esas ganas, esa curiosidad por el cerebro, por la capacidad intelectual. Y siempre me llamó mucho la atención la neurología. Y leyendo sobre vos, sobre tu historia, que me gustaría que nos cuentes un poco más, me llamó mucho la atención que desde muy temprana edad, desde tus 6 años, te interesó el campo de la neurología y tuviste muy determinado eso. ¿Puedes contar un poco de tu historia y cómo llegaste a eso? Es bastante interesante. Yo era un chico de esos que llaman traviesos, inquietos si se quiere, pero no por hacer macanas, sino porque abría cajones. Y mi bisabuelo había sido un neurólogo que se dedicaba a la investigación básica de estudiar las células y tenía en esas aperturas de cajones, había encontrado una carpeta con cartas entre él y Ramón y Cajal. Obviamente yo cuando encuentro esto no sabía leer, no tenía idea qué eran, pero me llamaba la atención porque eran todas hojas duritas, escritas con un color de tinta entre negro y por momentos en rojo, y con un formato de letra distinto de lo que yo veía
en los diarios, no sé, Un libro. todavía no conocía las letras, pero yo las veía diferentes. Entonces, un tío abuelo mío, somos 3 hermanos, nos invitaba a comer a distintos lugares de Buenos Aires para que aprendiéramos lo que era la cultura general. Y yo le llevo esa carpeta que se le había pedido a mi abuela para ver si él me podía ayudar. ¿Qué era eso? Porque teníamos una charla y tenía un interés en... Me dice, pero vos para interpretar eso tenés que aprender a leer. Ah, ¿y cómo se hace? Y me empezó a enseñar él a leer. Y el desafío era leer pequeños tramos de esas hojas y tratar de escribirlas yo, copiando eso y a ver qué me significaba a mí. No me significaba nada, yo copiaba y trataba de leer. Que se parezca. Y le iba con mi producido la próxima vez. Y así me fui enganchando cuando interpreté lo que estaba leyendo, porque él me hizo interpretar. Ahora, de tu relato, Alejandro, veo un primer acercamiento hasta estético y creativo, ¿no? Sí, O sea, era la cosa nueva, lo raro, lo que no era habitual para un chico. Imagínate agarrar una carpeta con hojas y después me entero que eso era tinta china y después me entero que era el tipo de papel que se usaba en esa época y que eran todas correspondencias, que tampoco conocía el concepto. Así que abordar la carpeta que había tenido, que fue un tesoro para mí, me llevó 2 años interpretarla toda y en el interín llegué al colegio. Y cuando yo llego al colegio, la maestra te enseña la A, la M. Y yo le decía, ahí dice mamá, ¿cómo decir mamá? Y ahí dice papá, y así se escribe, yo tengo hambre. ¿Y quién te enseñó? Bueno, entonces, de ahí me pasaron a 3er grado. Me sacaron de primero, me mandaron a 3º porque iba a molestar en ese grado. Ibas a aburrir. Iba a ser inquieto porque, claro, imagínate, la A, la M, yo ya la conocía. Sí. Entonces me mandaron a la maestra de 3er grado. Sí. Y bueno, yo seguí, pero siempre me había impactado muy fuerte. Parezco el pato, ¿viste? Que ve a la madre y queda fijado con esa imagen. Bueno, para mí fue un imprinting muy fuerte, esa experiencia que era una historia familiar. Y dije, yo quiero hacer esto. ¿Tu abuelo era argentino? Sí, era argentino. Se había recibido en la Universidad de La Plata y tenía su propio laboratorio de investigación en la Facultad de Medicina de La Plata y, bueno, se escribía con este muchacho que después me entero quién era cuando ya estaba en la carrera médica y estudiaba las técnicas Ramón y Cajal para pintar las células y conocer los trayectos de las neuronas. Pero hasta ahí había sido todo un gran incógnito y nunca más me replanteé si esa era mi vocación o qué otra cosa podría. Capaz que hubiera sido mejor en otro ámbito, pero no hubiera tenido ese motor que me llevó a donde estoy. Me surge preguntarte qué es lo que se puede perder hoy un chico que quizá no tiene ese contacto con el material como lo tuviste vos o ese abordaje. Y o sea, quizá lo que tiene más a mano o lo que se ve en primera instancia es lo digital. ¿Cómo funciona eso en la cabeza y en su desarrollo? Los dispositivos electrónicos pueden desarrollar algún tipo de habilidades, fundamentalmente visomotoras, que si son correctamente conducidos por padres que estén pendientes de lo que hacen los hijos, puede ser una herramienta de estímulo. Lo cierto es que la mayoría de los juegos que son ofrecidos a los chicos no tienen esa capacidad de inculcar valores. Es más, muchas veces son hasta perversos en el sentido de que voy a romper tal cosa, voy a matar, le voy a pegar un tiro, aunque sea una manzana. Sí. Es un concepto
complejo si se analiza desde la psicobiología, porque vos estás de alguna manera haciendo este fenómeno de imprinting, de aprendizaje inducido por imágenes, y que como están en las imágenes parecen naturales, parecen bien, y después los chicos pueden ser más impulsivos o más agresivos. Y a veces en los colegios se refleja, y de hecho en la crónica cotidiana hay chicos de primaria o secundaria que van con armas al colegio. Sí. Y más allá de la disrupción de lo que sería la familia y los valores, alguien les inculcó, alguien les enseñó. Y no me imagino una madre que cría un hijo que le enseña a usar un arma para matar a sus compañeros en el colegio. O sea, eso es un aprendizaje que se realizó sin supervisión, pero por fuentes que ese chico accedió. Y eso es lo peligroso. Ahora, yo tengo un hijo de 1 año y 4 meses y estoy totalmente sorprendido con la capacidad de aprendizaje y evolución. O sea, es como ver en primera persona la evolución del ser humano, ¿no? Porque ves todos los días, aprende algo nuevo. Y escuché el término de la neuroplasticidad, que justamente es esto, ¿no? La capacidad del cerebro de ir expandiéndose, aprendiendo y desarrollando habilidades, y cómo uno también lo puede inducir, por eso también el riesgo de la sobreutilización de pantallas. Pero para todos aquellos que somos padres o para los que no son, o sea, ¿cómo puedes explicar ese desarrollo cognitivo que tiene el niño y qué tan influyentes somos los padres a la hora de criarlos? El aprendizaje es un aprendizaje formal. Yo le enseño a un chico a decir mamá, papá y aprende el lenguaje, pero el cerebro tiene lo que llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo no requieren una estimulación formal, es simplemente lo que ves. Vos, utilizando neuronas espejo, los chicos aprenden tus gestos, los chicos aprenden cómo caminas, y de hecho, si uno ve un padre y un hijo o hija, tienen una serie de gestos, rasgos en la marcha, en la gesticulación con las manos y un montón de cosas, hasta incluso de la conducta, que no fueron inculcados A más B, tenés que hacer así. Lo hace la madre o lo hace el padre y el chico los ve. Entonces, la importancia que tienen los padres, la familia, los valores para con un chico en etapa de aprendizaje es como un papel absorbente que usábamos antes y le tirás una gotita de tinta y después querés ver qué pasa con esa gotita de tinta del otro lado del papel absorbente. Y no pasó nada, quedó en el papel y se distribuyó. Bueno, así es el aprendizaje en un cerebro joven. Cualquier cosa genera un entramado neural que se conecta a esta neurona con esta otra, y si esa reunión de una neurona con otra es validada porque se repite o porque es algo que es útil para el individuo, se genera un nexo que es para toda la vida. Entonces, ir en contra de algo que el chico aprendió, sea por ver a los padres o por estos sustitutos de la imagen materna, no es por género, sino por imagen, es muy difícil porque es un aprendizaje que ya produjo un entramado que, si es validado porque al día siguiente el dibujito muestra lo mismo, así por ahí viene el asunto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, y eso es una de las principales falencias que está existiendo ahora, como que parecería muy importante tener un hijo y hay toda una enorme energía puesta en concebir un hijo, eventualmente cuidar ese embarazo.
y el festejo del momento en que nació. Pero parecería que la novedad dura poco y después aparece la nani, que empieza a hacerse cargo de cuidados de esa criatura y de alguna manera esas neuronas espejos copian lo de la nani, que probablemente pueden o no compartir historias y valores y culturas con los padres. Y después, Sí. ¿cómo vas en contra de ese aprendizaje? Sí, yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Y yo creo que a veces uno subestima que también son cerebros muy nuevos. Entonces, esto de la saliencia, de lo importante, es todo nuevo para ellos. Entonces, a mí me llama la atención que muchas veces digo algo sin pensar y se acuerdan. Por ello ya me olvidé y ellos realmente registran mucho porque todo es nuevo. Entonces, ¿qué importancia tiene de alguna manera con respecto a esto, volviendo que dijimos de las pantallas o de la estimulación digital? ¿Hay alguna edad a partir de la cual es conveniente que los niños empiecen a incorporar tecnología o mejor dicho, es conveniente evitar el uso de la estimulación digital hasta cierto punto? Creo que los padres sufren un poco esta decisión de cuándo le doy el iPad. ¿Cuándo? Sí, es un desafío también a la hora de criar, ¿no? O sea, porque también nosotros estamos sobreestimulados y es difícil a veces desprenderse de eso, pero también uno intenta cuando conecta en algún momento de lucidez. A veces lo que sucede es que lo que es moda no necesariamente va de la mano de que esa moda es valiosa o es algo que debemos repetir como un cliché validado, porque es moda. Creo yo que el ser padre, ser madre, desarrollar una familia, es uno de los desafíos más grandes que hay hoy en Occidente, porque este modelo de familia, por lo menos desde la visión occidental, y para mí, desde el punto de vista occidental y cristiana, o por lo menos que incorpore los valores espirituales a la educación, está siendo debatida y atacada para justamente generar un cambio de ese paradigma de modelo de familia y de educación. El desafío es si lo que viene va a ser mejor y habría que intentar intervenir y actuar y mejorarlo, o tratar de preservar el modo. No quiere decir con eso que uno tenga que ir en contra de la evolución del conocimiento y de los recursos que hoy tanto la tecnología como la infraestructura nos facilitan. Pero tenemos que tener siempre presente que nuestros hijos son nuestros, no son. Hay una etapa, perdón por el golpe del micrófono que hice ruido, perdón. Hay una etapa en donde los chicos, como bien venimos hablando, aprenden de la gestualidad, de lo que decís y de lo que callás. Entonces, es importante que uno valore ese rol de padre-madre, Claro. porque no es un hecho banal, Claro. ni tampoco recuperable en el tiempo. No es que vos, no lo hice el primer año, lo voy a hacer el segundo. No. Y todo eso atravesado por la abundancia de información y una hiperproductividad. Claro. Y a veces por autoexigencia, porque como padres, como tenemos hoy también una serie de urgencias, si se quieren, si las acepta el concepto, que es el trabajo, el deporte, la vida social, el pertenecer a sociedades o a grupos, y todo ello muchas veces nos aleja
o nos resta ese tiempo para estar con nuestros hijos. Pero el remedio de esa situación, a mi entender, es el tiempo que pueda dedicarle a mis hijos, que sea tiempo de calidad y no sea un tiempo en la que a través de una pantalla me lo saque de encima. Tengo una pregunta en cuanto a la evolución de tu carrera. Contabas de esa edad temprana que te interiorizaste en lo que era la medicina, lo que era puntualmente la neurología, pero ¿cómo fuiste evolucionando a lo que yo soy? ¿Y qué te llevó a esta rama de la neurociencia, a comprender más el funcionamiento del cerebro y cómo afecta nuestros desarrollos hacia la cabeza humana? Básicamente, la carrera mía fue gradual y progresiva. Primero mi meta era recibirme médico, porque si no, no iba a poder hacer nada más en el ámbito de la neurología. Después perfeccionarme y ser neurólogo, y volví nuevamente a la facultad, hice la especialización universitaria de eso. Y eso me lleva después a tener que hacer una tesis, y la tesis me lleva a distintos lugares y puertas que se fueron abriendo y cerrando para indagar, investigar. Y a medida que uno recorre el camino, de alguna manera, también se te presentan oportunidades vía concursos, específicamente en mi carrera, y esos concursos había que rendir y estar actualizado para obtener una determinada posición. Y me permitió en un buen momento de mi vida poder formar lo que fue la residencia de neurología en el Hospital de Clínicas, que era el hospital universitario, pero no había residencia de neurología y yo estaba como neurólogo. Entonces me pareció adecuado y acompañé la idea de quien era en ese momento el jefe de la cátedra de neurología, el profesor Ferreiro, y trabajamos muy duramente para introducir el concepto de residencia de neuro en el Hospital de Clínicas. Había que conseguir una habitación, había que conseguir una partida, había que conseguir una estructura, porque una residencia no se arma de un día para el otro, te la tiene que validar el hospital, te la tiene que validar la universidad, porque tiene atrás de una residencia hay un programa educativo de formación específica. Y el llegar a la docencia para ser instructor de residente, habiendo hecho yo ya mi carrera docente, son todas oportunidades que se me fueron dando, porque para explicar algo que pasa con un paciente, vos tenés que tener un conocimiento más amplio que lo que le pasa al paciente para poder hilvanar la historia de ese individuo. Y eso te lleva a que uno tiene que leer, no sé, un montón de otras cosas que no son específicamente de neurología. Tenés que saber interpretar psicología, tenés que conocer lo que pasa en la psiquis, sin ser psiquiatra y ni tener intención de ser consejero o tratante de ese tipo de patologías, pero las tenés que conocer. ¿Actualmente la docencia tiene esos tiempos, tiene esa capacidad o han cambiado algunas cosas? Tenemos más ayudas para la docencia, porque no es lo mismo explicar la neurología con diapositivas a explicar la neurología con animación 3D. Entonces, hoy tenemos estos recursos en los que uno puede ver justamente fenómenos mucho más integrados espacialmente, temporalmente, y en donde van surgiendo en una línea de tiempo distintos factores que son condicionantes del resultado que se obtuvo como patología, como enfermedad. Claro. Entonces, es más difícil en lo abstracto interpretar un fenómeno inmunológico a que uno tenga a los actores
de ese fenómeno inmunológico organizados en el tiempo para entender el fenómeno. Claro, ¿y crees que las neurociencias surgen un poco de la mano de esta transformación tecnológica que nos permitió tener un entendimiento mucho más profundo del cerebro como órgano que sigue siendo tan misterioso? Básicamente, hasta el siglo XX, el conocimiento del cerebro había sido X, pongamos 1. Sí. A partir de una iniciativa del gobierno americano de nombrar o generar lo que se llamaba la década del cerebro y destinar fondos suficientes para desarrollar investigación en neurología y las ciencias relacionadas, aparece un universo de conocimiento que en 10 años había multiplicado por cientos el conocimiento de 20 siglos previos, solo en 10 años. Luego arranca la imagen por resonancia y luego viene el advenimiento de la informática aplicada a modelos de desarrollo tanto de fármacos como de procesos. Y no te digo nada con los últimos avances aplicando la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas autogenerado, lo que ha acortado los tiempos para obtener resultados y desarrollos de lo que sería la genómica, de lo que es la aplicación. Hay uno de los datos en la historia, y no por eso menos importante, que nuestro premio Nobel Milstein desarrolló una herramienta fenomenal, tanto en la investigación, los desarrollos de los anticuerpos monoclonales, como en la terapéutica, que revolucionó en los últimos años el mundo tal como se lo conocía hace 3 años atrás. Sí. Entonces, hoy estamos hablando de que con esta tecnología estamos tratando enfermedades oncológicas, enfermedades inmunológicas, enfermedades neurológicas de deterioro neurodegenerativo, con lo cual es una herramienta poderosísima poder desarrollar un vector que lleve a un determinado sitio que está alterado una molécula que sea capaz de corregir el defecto. Eso es increíble, los avances tecnológicos que hay en medicina, y me gustaría después profundizar un poco más en eso. Pero así como también hay avances positivos en la humanidad, también hay avances que son dañinos para nuestra sociedad. Hablábamos de las pantallas con sus pros y sus contras, pero quería hablar con vos y entender cuál es tu mirada respecto a las drogas, el efecto que generan las drogas en el cerebro. Me acuerdo que mi padre siempre me repetía una frase cuando era adolescente, era chico, era cuida bien a tu cerebro, porque las neuronas son únicas y una vez que una neurona se muere no hay forma de revivirla. Esto que hablabas del desarrollo del cerebro en un niño y cómo todo ese desarrollo que uno puede haber hecho hasta la adolescencia se puede destruir de la noche a la mañana, ¿no? Claro. La mayoría de las drogas actúan sobre sistemas de neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que conectan una con otra y le da una señal, para bien o para mal, prendete o apaga. Cuando vos usás este tipo de moléculas, fármacos o no fármacos, drogas, lo que modificás son los niveles de expresión de estos neurotransmisores. Los potenciás por cientos de veces, miles de veces. Imagínense ustedes esta luz que está acá adelante. Es una luz que nos sirve para iluminarnos en este momento a esta potencia. Si yo le pongo 1.000.000 de veces más potencia lumínica a eso enfrente nuestro, ¿cómo sentiría nuestro cerebro el impacto de esa luz? Probablemente dañino para la retina y para todo lo demás. Bueno, algo parecido pasa
desde la marihuana en adelante. Tanto es así que tienen un impacto tan potente que son capaces de modificar la expresión de nuestros genes. Y a veces no solo la nuestra, sino la de nuestras gónadas que se van a expresar en nuestros hijos. Entonces, no dejan de ser preocupantes la facilidad con que la adolescencia y los jóvenes hoy acceden a ellas con la idea de que son para relajarse, para esto, para son lo otro, no sé, claro. son inocuas. Y alimentan la creatividad, supuestamente, lo que dicen, ¿no? O sea, Sí. Quisiera saber Sí. realmente, por ejemplo, ¿qué le hace la marihuana al cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro? primero, el efecto que tiene la marihuana inhibe la recaptación de la noradrenalina y eso produce una distorsión de umbrales, funcionamiento en determinados circuitos, fundamentalmente el lóbulo frontal, en la percepción del tiempo, la inhibición o desinhibición que el lóbulo frontal ejerce sobre determinados actos y conductas se pierde. Con lo cual, eso que se busca como me relajo y no sé qué otras cosas más buscan, La creatividad, dijo. básicamente, claro, son experiencias disociativas. Claro. Hay una disociación entre la percepción real del tiempo y la vivencia del tiempo. El tiempo es uno. Claro. Un segundo dura un segundo, un minuto dura un minuto, pero si tu cerebro lo percibe que ese minuto pasó una hora, es como si fuera una hora, hay una disociación. Y eso es lo que se dice que es creativo. Claro. Pero la realidad es que está siendo distorsionado severamente el normal funcionamiento de un cerebro. Y lo pongo siempre como ejemplo, si ustedes a un monitor de computadora, de teléfono, lo que sea, le ponen un imán fuerte al costado, van a ver lo que sucede con la imagen. Se distorsiona, se genera una onda, se desacoplan los colores, dejamos de ver cómo estaba y empezamos a ver una imagen distorsionada. Bueno, ese imán es la marihuana para el cerebro. Yo no sé si esta época es peor o mejor que otras en cuanto al uso, pero sí desde el punto de vista del acceso y la banalización, me da la sensación de que hoy estamos en un momento peligroso en ese sentido. No sé si compartís esa mirada. Sí, totalmente. El hecho de que sea fácil acceder no es sinónimo de que es saludable acceder. Claro. Y a largo plazo, porque este efecto de por ahí desconexión con la realidad o de modificación de cómo uno percibe la realidad, muchas veces es el efecto que las personas que lo consumen buscan a corto plazo, pero quizás desconocen efectos a largo plazo que puede tener el consumo, que me gustaría saber cuáles son. Nosotros hemos hecho estudio por imágenes funcionales del cerebro en personas que consumen marihuana habitualmente, como quien dice, 2 o 3 veces por semana. Eso sería definición de consumo habitual, 2-3 veces por semana, Sí, por ejemplo. sí, o una vez por semana también es un consumo habitual, no recomendable, obviamente, no es algo que se pueda hacer, o sí se puede, pero no es productivo para nuestro cerebro. Bien. Lo que trae aparejado es por agotamiento, una serie de depresiones funcionales específicamente del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es un desarrollo adquirido del humano como una superespecialización que nos permite este fenómeno de telencefalización, que es el poder imaginar lo que va a venir por delante y anticiparnos. Entonces, si a esa parte del cerebro, que es más o menos el 60% del cerebro, lo apagamos, la conducta emergente del individuo cambia
significativamente. Cambia el color de la conducta en cuanto a qué lo motiva o qué lo desmotiva. Cambia la rapidez de sus respuestas, cambia la vivacidad, la capacidad de interconectar datos en su biografía o en sus estudios. Entonces, ese impacto no es positivo si queremos preservar esto con lo que empezamos a hablar, que es la salud, y ese concepto de que la salud es una herramienta que me permite en el tiempo cumplir mi propósito. Y si no tengo propósito, si me va a pagar los propósitos, es más difícil seguir una línea argumental, algo que te caracterice. Pasás a ser. Y ahí, hablando un poco de cuestiones que alteran al cerebro y la forma en la que pensamos, ¿cómo es el funcionamiento? O sea, el sentido del enamoramiento, las emociones, o sea, ¿qué rol genera o qué efectos genera eso en nuestro cerebro? ¿O qué es lo que produce las emociones? Digo, no sé cómo es, qué cosas genera qué. Hay emociones. El amor es una muy particular del humano, en donde hay una serie de hormonas que entran en juego y de neurotransmisores. Es un desafío que está vigente, el poder encontrar cuál es el sitio que se activa y sostiene el enamoramiento, pero sí se sabe que la vivencia de estar con una persona que te representa el ideal de es muy compleja en cuanto a activación cognitiva, porque te cambia hasta el sueño, te cambia la vitalidad, te cambia la resistencia, te puede hasta quitar el hambre. Entonces, es muy interesante el poder analizar y desglosar lo que sucede en un cerebro en esas condiciones. Pero hay algo que son más simples, porque se han hecho experiencias con determinados alimentos que promueven, y se sabe, liberación de dopamina, serotonina y qué cambios tiene el individuo, y esas son respuestas conductuales de corta latencia. Vos comés un chocolate y si te hago un análisis de un estado emocional, de tu estado, con un cuestionario de Beck se llama, lo hago antes y después de comer chocolate, y el individuo está más optimista después de eso y tiene una visión distinta, más positiva. Entonces, de la vida. El chocolate es bueno, pero hay que saberlo dosificar en tiempo y forma, porque el exceso y la hiperglucemia reactiva al consumo exagerado de chocolate o en grandes cantidades va también a traer una serie de otros cambios que no son los que se buscan con el efecto de baja dosis. ¿Y qué rol tuvo el amor para vos en tu carrera y en tu desarrollo? Interesante. Yo he tenido varias gestiones, no una sola, y en mi primera gestión el enamoramiento me acompañó a lo largo de mi carrera universitaria y a sobrellevar esa primera parte de mi vida que fue vertiginosa. Lo mío en los primeros 10 años fueron muy, muy significativos, porque hice la carrera de especialista, hice la carrera docente. Residencia. Sí, formé la residencia, ya había tenido 4 veces concurso para mis cargos, había estado afuera, volví, había mudado 3 veces, cambiado 6 veces el auto, o sea, tenía varias
turbios mentales, pero todos tendientes a una mejora y a una visión de cómo debía ser mi vida, tanto familiar como profesional. Después hubo un desamoramiento y surge, después de un tiempo, mi segundo enamoramiento, ya con una personalidad un poco más afianzada, si se quiere. ¿Un lóbulo frontal más desarrollado? Sí, ¿podemos decir? no sé si más o más atrofiado, qué sé yo, pero estaba en una condición diferente en donde no tenía esos desafíos Sí. de urgencia profesional. Sí. Sí quería, y en esa segunda gestión fue que tuve posibilidad de llegar a imaginar y lograr la concreción de lo que era el proyecto del Instituto de Neurociencia del Hospital Alemán, defenderlo en un concurso y finalmente llevarlo a la práctica. Así que ese periodo fue bueno. Después tuve desamoramiento y finalmente en esta mi última y actual gestión he logrado, como quien dice, el equilibrio de los años, porque Nati, que me acompaña hoy aquí, Esta es la mejor, doctor. realmente me encuentra a mí en la mejor posición para poder disfrutar de cada momento que me toca vivir con ella. Que eso muchas veces en esas urgencias, y eso sería mi experiencia o mi consejo si uno quiere para darle a uno más joven, es que hay que saber valorar el acá y el ahora. Muchas veces en esta vorágine que nuestra sociedad y cada uno de nosotros la adoptamos como un modo de vida, empezamos a perder el foco sobre qué es lo valioso para nosotros, porque estamos como impulsados en un proyecto y tal vez si el zapato nos aprieta no nos damos cuenta, pero nos lastima. Como ejemplo, no pongo esto como... Sí. Pero hay muchas cuestiones que no valoramos en el diario vivir que hacemos porque estamos enfrascados en un proyecto y luego nos generan un daño que no podemos volver el tiempo atrás. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más pausados, si se quiere. El vértigo no es bueno. A vivir algunos duelos, ¿no? A sobrellevar algunos duelos y el proceso emocional y mental, me imagino que eso significa. Y sí. Bueno, cada ruptura, sea cual sea el motivo de esa ruptura, es una vivencia dolorosa y uno tiene que aprender y capitalizar que la principal causa de eso que sucede es uno, no el otro, porque parecería más fácil, si se quiere, echarle la culpa a tu pareja como la responsable de A, B o C circunstancia, y en general el problema es uno, que tiene cuestiones de conducta, cuestiones de impulsividad en determinados momentos que, analizados desde la cima de la montaña para atrás, eran errores. Pero cuando estás subiendo a la montaña no lo ves como un error, lo ves como algo natural. Algo que hablábamos antes de la entrevista, que surge mucho cuando se habla de que alguien tiene una mente distinta, una cabeza distinta, y sobre todo en el mundo deportivo, en el empresarial, cuando hay alguien, o sea, un empresario muy exitoso o un deportista, no sé, Messi, todos decimos es un distinto. Desde el punto de vista médico y científico, ¿qué significa tener una cabeza distinta? Interesante, son aquellos que producen cambios de paradigma. La manera de ver
Nosotros hemos tenido Facundo Manes, cuando regresa de su especialización en Inglaterra, introduce el concepto de las neurociencias acá en la Argentina, y él tuvo una visión distinta y fue un fenómeno en cuanto a disrupción de cómo era el abordaje de hasta ese momento de la neurología y los problemas emergentes. Hay que saber reconocer las capacidades del otro y poder extraer las experiencias de ese coraje y de esa animarse a desarrollar algo que no hay un camino recorrido por otro. O sea, esa capacidad de transitar haciendo camino es lo que después uno valora. Lo que a veces sucede que nadie ve que el que va haciendo el camino se tropieza, se cae, se lastima, tiene un montón de penurias, y todos es más fácil ver la ruta hecha y mira el éxito que tiene. Yendo al ejemplo que pusiste, Messi, ¿cuántas horas entrenó Messi a lo largo de su vida? Miles. ¿Y un qué? Rafa Nadal, por ejemplo, eso, también, que un cuántas Rafa veces Nadal. perdió. Sí, y los dolores que enfrentó en sus rodillas, sus múltiples operaciones, y el tipo siguió. O sea, uno ve los trofeos del Grand En la pared. Slam, un Messi lo ves, pero no lo ves cuando sufre por las caídas, por el dolor del tobillo, o no te levantás a las 4 de la mañana como él a hacer gimnasia y tener esa capacidad aeróbica y muscular. ¿Cuánto le podemos atribuir de eso a la genética, al ADN, incluso en esa resiliencia, ¿no? Porque uno a veces se va a pensar, bueno, desde la habilidad, ¿no? Sí, la genética te ayuda, obviamente. Hay personas que lamentablemente expresan una serie de crack en su genoma y eso se expresa con debilidades o alteraciones funcionales en distintos sistemas. Pero si uno tiene la dicha de no tener gap en nuestra expresión génica, el desarrollo de habilidades es fundamentalmente el haber tenido la constancia y la guía. Necesitamos, como un árbol, para que crezca derecho, no solo necesita el geotropismo, sino que alguien lo ayude cuando es muy débil. Bueno, algo parecido es el humano. Nosotros tenemos una época en donde necesitamos esa guía y esa referencia. Si tenemos el impulso y la motivación, en ese marco de guía y referencia, crecemos. Claro. Si no tenemos marco de referencia ni guía... Esto lo dicen mucho, ¿no? Las personas exitosas, que es ¿sabés la cantidad de proyectos que tuve que me fueron mal? O, por ejemplo, bueno, J.K. Rowling, la escritora que escribió Harry Potter, la rechazaron, creo que fue en 12 editoriales en su momento, con lo cual pareciera que una de las capacidades que tienen estas personas altamente exitosas es la capacidad de resistir o de resiliencia. Y fundamentalmente esa capacidad de resiliencia es el aprendizaje de tu propio error, porque si uno quiere un cambio y el cambio pretende que el otro lo haga y no uno, siempre va a estar rondando en la misma situación. Entonces, si un proyecto o una secuencia de actos te lleva a algo fallido, no podés volver a recorrer los mismos actos pretendiendo un resultado diferente, porque vas a tener el mismo resultado. El resiliente es capaz de analizar cuáles fueron esos actos precedentes y modificar al menos el orden de presentación para ver si el resultado es diferente. Y muchas veces, si no te gustó que el cubito sea
colorado te lo presento azul, y capaz que el azul era el que tenía que tener. ¿Y qué es lo que te hizo pasar del colorado azul? Tu creatividad. Alejandro, hablamos de, o sea, si algo que el ser humano no puede escapar es a la muerte y por ende también a envejecer. Es propio de la naturaleza humana. Por ahora. Por ahora, No la sabemos. verdad, no sabemos. Antes de preguntarle qué piensa de la longevidad, de la vida sin fin, quería preguntarte cómo nos podemos preparar para la vejez de una manera, pues se habla del entrenamiento, de hábitos saludables, del sueño, buena alimentación. ¿Cómo nos podemos preparar para llegar mejor a algo que es inevitable? Mucho parte desde la alimentación cotidiana. Nosotros tenemos en nuestra alimentación un fuerte componente cultural. El hecho de ponerle sal a la comida, que parece muy natural, es algo aprendido, porque hay humanos que pueblan este planeta que no usan sal en su alimentación. Es un hábito de consumo generado. Claro, es una cuestión cultural, aprendizaje. es una cuestión cultural. Nosotros lo tomamos como natural y le pones sal a la comida, y mucha de la sal que le ponemos está en exceso. Pensá que necesitamos 3 gramos y usamos 13. A nadie se le ocurriría, si es capaz de transportar 50 kilos, llevar 150, porque seguro no lo va a poder transportar. Pero como la sal no la estamos pesando todos los días, el uso cotidiano y a lo largo del tiempo va produciendo cuestiones que no es que de hoy a mañana vas a estar enfermo, pero te vas a enfermar. Lo mismo en la alimentación. Gran parte de y esto lamento a quien le cabe, la industria alimentaria busca un objetivo que es distinto del que debemos buscar nosotros como consumidores al momento de elegir la oferta alimentaria. Porque no todo lo que está ofrecido es bueno para todos. La industria alimentaria cree diferente, tiene un paradigma diferente, y uno ve la propaganda que cuando llega el invierno todos consumen chocolate y cuando llega el verano todos somos flacos y no comemos chocolate. Nadie se le ocurre mandar propaganda de todio o lo que sea en verano, pues todos queremos estar flaquitos y te ponen el traje de baño, la gente es flaca. Y durante todo el año te engordaron como un pollo y después tenés que estar flaco, y después estar gordo, y después estar flaco. O sea, la oferta de la industria alimentaria puede estar, pero uno tiene esa capacidad de elegir qué come. Esa es una herramienta. Hay algo que no puedo evitar preguntarte, que es, he escuchado hablar del neuromarketing. ¿Qué tanto efecto tiene eso, la cuestión publicitaria en nuestra forma de... Fíjate vos, el neuromarketing no es más que utilizar las herramientas que usa el cerebro para el aprendizaje y aplicadas a una propaganda que en una época incluso llegó a ser subliminal. Entonces vos veías una propaganda o un programa de televisión y de golpe empezabas a sentir necesidad de tomar algo. Y cuando ibas al supermercado o al kiosco de la esquina, era tanto el impacto subliminal que tenías de una determinada marca, que iba a ser la que te sacara la sed que te había creado, que cuando elegías, aunque estuviera en un mostrador, elegías la marca que te había inficionado la cabeza. Entonces, el neuromarketing no es malo ni bueno, son herramientas puestas a un fin dado y se basa justamente en estrategias de repetición de determinadas palabras, imágenes en un determinado disposición de la pantalla, sí, para que tu atención se fije allí o acá, y de hecho han hecho la prueba que en esas
propagandas pasa un oso al fondo y nadie lo ve al oso, pero el oso pasa. Es tremenda esa. Y cuando te lo pasan un poco más de fíjate si no pasa un oso y vos mirás, el oso pasó. Y es la misma propaganda que hace un rato había pasado el oso y no lo viste. Y bueno, imagínate el poder que tiene la inducción de imagen, y eso es lo que usa el neuromarketing. Pero la realidad es que uno tiene libertad para elegir. Puedo aprovechar ahí para preguntar, aprovechando esto del neuromarketing, ¿qué tan dueño es uno de sus decisiones? ¿Qué tan conscientes son las decisiones que tomamos en el día a día? Muchas veces creo que uno piensa que elige... Buena pregunta, ¿no? Yo no sé tampoco si ¿Capaz soy... el cerebro elige por nosotros? No sé si a veces ojalá que siempre va a ser el cerebro. El asunto es quién lo condicionó al cerebro. A veces hay muchos hábitos. Si uno va a comer afuera y te pone una panera adelante tuyo y esos panes con formas, olores y colores que no son los que tenés en tu casa. El maldito pan de pizza, ¿no? Sí, ese, o el pan de queso, o las que vienen con formas raras. La peor droga. Es difícil decirle que no, o de quererlo probar. Pero uno sabe conscientemente que el consumo del gluten o los hidratos de carbono, y en el caso mío particular, no es aconsejable por todo lo que implica la resistencia insulínica. Pero hoy estoy acá y tengo esa panera delante y es un debate intensivo que uno hace consigo mismo. Hay una negociación, ¿no? Hay una negociación, a veces uno pierde en esa negociación y comes el pan riquísimo y sos feliz. Después, a la noche te cuesta un poco más dormir porque estás sobreexcitado. En esta dinámica que nos mencionabas recién con respecto a el marketing y todos los trastornos que eso genera en la sociedad actual, la contracara de eso podría ser también el consumo de psicofármacos. ¿Cómo se da esa dinámica? Sí, bueno, es exponencial el consumo de psicofármacos. Hay un montón de situaciones que te sobreestimulan y claro, después necesitas frenarte para ir a dormir. Entonces, el que te vende el psicofármaco promueve, porque hay, si ustedes analizan la composición de los accionistas, y no vamos a hablar, pero hay gaseosas internacionales conocidas que también te venden cigarrillos y también tienen acciones en la farma. Y muchos están muy claramente visibles. ¿Y qué es lo que vende la farma de esto? Y lo que te contrarresta lo que te venden como alimento. Entonces, la industria tiene sus recursos. Lo que tenemos que tratar, y desde el punto de vista mío, médico, profesional, es al menos llegar a mis pacientes con un mensaje claro, que si, contestando tu pregunta original, si uno quiere llegar a una edad avanzada en uso de sus capacidades habituales, las tiene que preservar. Y la principal fuente de agresión de nuestras capacidades futuras es nuestra alimentación, por todo lo que ello después desencadena como fenómeno inflamatorio intestinal, activación de citoquinas y toda la parafernalia de cosas que, si uno quiere, las puede complicar mucho, pero lo concreto es, hay que comer lo que se necesita en valor calórico, en una composición en donde predominen las proteínas, los vegetales, las frutas de estación. El resto, presumir, no tomar. Yo también soy médica y yo también creo que el consejo médico tiene que ser claro. Entonces aprovecho para preguntar, bueno, Juan preguntó un poco por los psicofármacos y vos, Alejandro, comentaste, bueno, es que uno está tan estimulado que necesita bajar. Y acá entra muchas veces algo que, un elemento que entra un poco dentro de lo que es la conducta alimentaria y un psicofármaco, que es el alcohol.
de alguna manera. Sí. ¿Cuál sería el consejo desde la medicina, desde la neurología en relación al consumo de alcohol? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, cuyo metabolismo es variable entre personas. Hay acetiladores rápidos y otros que no son tan rápidos. Y por otro lado, la curva de metabolismo del alcohol no es fija en toda la gente y a todas las edades. Entonces, gente joven es capaz de metabolizar un volumen dado de alcohol en un lapso de tiempo, y esa misma persona 10 años después tarda el doble, y 10 años después tarda el triple. Y como es un agente depresor del sistema nervioso, el efecto en cascada que genera sobre el cerebro cuando uno enfrenta una etapa en donde naturalmente hay un declinar cognitivo, si lo potenciamos con el efecto de un depresor del cerebro y fundamentalmente el lóbulo frontal, no es una buena combinación. Ahí hablaste de que es... Más allá del efecto, efecto adictivo, ¿no? Que cuando baja el nivel de alcohol en sangre te genera abstinencia y necesitas consumir de nuevo. No, algo que no quería dejar de preguntarte es, o sea, vivir más implica un montón de desafíos, y uno de esos desafíos es cómo llegamos, que ahí hiciste tus recomendaciones, pero hay ciertas patologías que entiendo que pueden alterarse o verse por cuestiones genéticas, como puede ser el Parkinson, el Alzheimer, y bueno, el deterioro cognitivo propio, ¿no? del cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a cómo vamos a afrontar como sociedad el incremento de una población con más Parkinson, con más Alzheimer y con más deterioro cognitivo? El desafío es económico, primero de todo, porque no hay sistema de salud ni previsión económica que sea capaz de sostener una población creciente que exige de su familia y de los sistemas de salud una curva de gasto médico que es exponencial. Ese es el primer problema que enfrentamos. O por lo menos si queremos darle cobertura a todo el mundo, porque si no, claramente vamos a tener una dispersión entre aquel que tiene recurso para y aquel que no lo tiene, y vas a tener un desbalance en tu población, en donde los que no tienen acceso tienen enfermedades que no pueden ni siquiera costearse un antibiótico, y aquellos que tienen acceso están buscando vivir 130 años. Entonces, ese desbalance o ese desajuste, por lo menos uno tiene que, con la visión que hoy tenemos, tratar de que todo el mundo cuide su salud todos los días. Hay un concepto de los telómeros que es una colita que tienen los cromosomas al momento de la división celular, que es como si fuera un rollito de boletos del colectivo. Y con cada nuevo ciclo celular uno paga un boleto. Y tenemos tantos boletos. Cuanto más ciclos, menos telómeros potencialmente pueden quedar. Hay una serie de factores medioambientales, culturales, alimentarios que influyen en las enzimas que promueven el crecimiento de los telómeros y la reproducción de los telómeros para mantener la identidad del genoma. Pero a medida que se van perdiendo esos telómeros, cuando se produce la división celular, todo el ADN, que es una larga cadena, se corta en sitios dados y se forman los cromosomas. Pero después que hay la descendencia, se tiene que volver a unir el ADN en esa cadena y unirse de la misma forma que está unida en la célula progenitora. Para que ello sea posible, necesitas de los telómeros que dice A, unite a B. Pero si no están estos telómeros,
A se puede unir con C o se puede unir al revés. Invertido la lectura del genoma, surge la oncogénesis o las enfermedades degenerativas. Entonces, si yo quiero preservar la salud e ir contra el Parkinson, el Alzheimer y eso, puedo tratar la enfermedad o tratar a los telómeros, preservar a los telómeros. Y hay factores tan variados como las pastas dentales. Las pastas dentales que tienen dióxido de titanio son modificadoras de la expresión de grupos acetilos que pueden desestabilizar la lectura de un genoma con nuestras pastitas dentales en los dientes blancos. ¿Dirías que el futuro de la neurociencia también está en estas cosas? En esos detalles. La salud del cerebro es algo muy preservado porque tiene una barrera hematoencefálica, pero está continuamente bombardeado con una serie de moléculas que son proinflamatorias o que inhiben la expresión de determinados genes que hacen a la salud de nuestras neuronas o a la capacidad de replicarse, porque si bien es cierto que la mayoría de las neuronas con las que nacemos morimos, hay sectores del cerebro que se reproducen las células, el hipocampo en particular. Y la salud de las neuronas del hipocampo solamente son las que rigen nuestras capacidades de memoria y de atención. Imagínense tener estas neuronas fijadas en el tiempo porque uso una benzodiazepina para sedarme o para dormir y las congelé a esa célula. Con el tiempo, la eficiencia de sinapsis de las células del hipocampo va decayendo porque no hay renovación celular. Todas sus membranas, todos sus receptores de membranas se agotan y no funcionan. Surgen problemas cognitivos, problemas mnésicos, problemas de atención, que llevan una otra serie de inconvenientes agregados. ¿Cuándo empezó esto? Cuando no cuidaste tus neuronas del hipocampo. Y te das cuenta cuando tenés los problemas de memoria, pero ya estamos tarde. Alejandro, ¿qué opinas de la muerte? Es algo que no podemos negociar por ahora, por más que hay una novela muy linda que es cuando la muerte te llega por carta y te avisa y vos no le querés recibir la carta a la muerte. Entonces la muerte utiliza un sustituto, en vez de mandarte la carta que no querías recibir, se viste de mujer y va y lo seduce al que no quería recibir la carta, que era un integrante de una orquesta muy famosa y muy capaz. Lo seduce, se enamora y cuando estamos le entrega la carta que le dice que en una semana te vas a morir. Y no pudo decir que no. Y recibió la carta. O sea, la lectura de esta novela de Saramago es que la muerte te va a llegar, aunque sea... Dios quiera que te avise al menos una semana antes, sería algo positivo para poder ponerse... los asuntos en orden. Claro, por lo menos con la familia y poderse despedir. Pero hay un sinnúmero de científicos que están trabajando sobre los mecanismos, entre otros lo de los telómeros, para modificarlos, lo que sería el envejecimiento del genoma y luego las enfermedades emergentes, y si se logra modificar esa biogénesis o esa biología propia del humano, se puede al menos proyectar una longevidad mayor. Hoy por hoy, el elemento que más ha contribuido a la longevidad es el control de las infecciones. Luego, la alimentación,
que ha llegado a todo el mundo o a casi todo el mundo, y hay personas que lamentablemente, y en nuestro país, que no acceden a esa alimentación desde el mismo momento en que fueron concebidos. Las madres son malnutridas y sus hijos nacen con una minusvalía, en donde ese hogar que los recibe tiene las carencias básicas más necesarias para un crío, que es la alimentación, el cariño, el sistema sanitario, la calefacción o refrigeración y la educación. Si la madre no tiene educación y vive en un ambiente en donde no tiene estos recursos básicos, sobre todo en el primer año de vida, el cerebro humano duplica la cantidad de neuronas y para ello requiere estos factores. Si no tenemos la estimulación, la alimentación, las vacunas, los alimentos, esto, lo otro y las hormonas necesarias, la tiroides y demás, funcionando adecuadamente, perdemos esa ventana de oportunidad de pasar de 1 millón a 2 millones. Si después vienen con el programa alimentar cuando tienen 6 años, 8 años, le dan la caja o lo que sea, el hándicap ya está consolidado. Esa diferencia de recurso neuronal es insalvable luego. Con lo cual va a ser de entrada la mitad de inteligente que antes. Y entonces, en una población cada vez vivimos más allá de los posibles avances que haya futuro, teniendo en cuenta lo prevalentes que son las enfermedades neurodegenerativas. Hablamos un poco de genética, hablamos un poco de alimentación, pero ¿qué tan prevenibles son? Porque si hablamos de un sistema de salud que no va a dar abasto, la mejor estrategia quizás tiene que ver con el lado de la prevención, ¿o estamos presos de nuestra genética? No. Lo de la prevención, hoy el concepto de prevención es bastante amplio, porque uno lo puede prevenir desde promoviendo la integración social, lo puede prevenir con actividades físicas y un adecuado programa o sistema de acceso a actividades físicas adecuadas a la edad y a cada una de las capacidades o motivaciones del individuo, y también a una alimentación adecuada. Pero la prevención también está en la etapa de diagnóstico, porque muchas veces las personas concurren a los centros de salud para indagar, sobre todo en específico en los aspectos de la neurociencia, de la neurología, cuando los procesos ya están muy instalados. Entonces, hablar de prevención cuando ya la tengo es como abrir el paraguas cuando pasó la lluvia. ¿Y para qué me sirve el paraguas ahora que pasó la lluvia? Habría que haber abierto un tiempo antes. Bueno, entonces, el poder acceder a un sistema calificado de evaluación de la salud o del estado de salud, no de la salud, del estado de salud, en el momento en que las acciones que se tomen luego de una evaluación sean constructivas para cambiar una tendencia. Si yo quiero evitar que el chico ponga los dedos en el enchufe, tengo dos opciones. O le pongo tapa al enchufe o le bajo el voltaje al enchufe. Y le enseño al chico, pero si una vez que puso los dedos, ya no tengo opción. Ya está. Ya pasó. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuándo educo? ¿Cuándo prevengo? Cuando la mayoría de la gente pueda saber si, a través de sus vivencias, si requiere ir a un sistema de consulta médica. Y la canalización de ese sistema no tiene que ser directo al especialista. Nosotros en la medicina tenemos un profesional
que es nuestra estrella, nuestro Messi, que es el médico de familia, clínica médica. Esos son los verdaderos héroes del acto médico. Aquella persona suficientemente capacitada para indagar a través de un interrogatorio o de una escucha inteligente como pesquisa de problemas y luego, eventualmente, si requiere o no una consulta a un especialista, es canalizada a partir del médico de familia o del clínico que conoce la historia, conoce la familia y conoce esa trayectoria de salud. Si nosotros creemos que vamos a hacer prevención, en mi caso particular, desde la neurología y recibiendo a todos los problemas neurológicos, es imposible. Imposible, porque no somos tantos como especialistas. Pensá que una institución como el Hospital Alemán cuenta con 11 neurólogos. Está antes el problema. Y claro, y tenemos 180 sistemas de salud que dependen de la atención en el Hospital Alemán. Imagínate si no tengo un departamento de clínica médica que sea capaz de canalizar las consultas y derivarnos aquellas que amerita que el neurólogo la vea. Nosotros como neurólogos no podemos evaluar a toda la población que entra por la puerta de Pueyrredón. No existe. Es muy interesante esa reflexión y tengo miles de preguntas, pero no quiero seguir robándote tu tiempo, que sé que es muy valioso. Y por eso me gustaría, a modo de conclusión, que desde ese Alejandro que vio por primera vez o entendió por primera vez qué era el cerebro, a hoy, 40 años después, o más de 40 años después de tu carrera profesional, ¿qué es lo que más te sorprende del cerebro? Y como formador de médicos y de futuros neurólogos y neurocientíficos, ¿qué legado te gustaría dejar? Lo que más me sorprende es el fenómeno de plasticidad, de esa capacidad que tiene las dendritas de la neurona de migrar en el espacio para hacer contactos y probar si esto es bueno o es malo. ¿Me quedo o me voy? Porque las sinapsis operan así. Van como si fueran tontas y locas, no es así, y tocan a esta neurona. Si la conexión y la respuesta es válida, se quedan, si no se van. Eso es el fenómeno inherente de la plasticidad. En abstracto es difícil de verlo. Con sistemas de microscopía electrónica, en cultivos de tejido, con sistemas de interferencia por rayos X, vos podés hacer animaciones de cómo es la vida de una neurona. Hoy hay cultivo de neuronas y se está viendo cómo ellas solas se interconectan. En el hospital tenemos un investigador del CONICET que está trabajando con la nectina 1, que es una proteína que guía a los axones en nuestro neurodesarrollo. Y él hace un corte a una médula espinal de una rata y la rata queda cuadriplégica. Le pone la nectina y 2 semanas después la rata camina de nuevo. Y cuando analiza se ve el corte y se ven las uniones. O sea que aquello que parece de ciencia ficción, hoy lo estamos viendo. Lo podemos modificar en lesiones medulares. Imagínense esto aplicado al universo del humano. O sea, estos conceptos de neuroplasticidad y de capacidad de adaptarse a situaciones de bajo oxígeno, mucho oxígeno, baja presión, alta presión, bajo sodio, alto sodio, baja glucosa, alta glucosa, y cambiar los genes que expresan para adecuar las bombas, adecuar la sinapsis, adecuar el gasto energético de una neurona es
fantástico. Y eso es un poco la experiencia a lo largo de todos estos años de cómo el aumento del conocimiento y el desarrollo de tecnología nos ha facilitado abordar estos temas. ¿Cómo me gustaría que fuera como legado? En gran parte, estos neurólogos que hoy me acompañan hace muchos años. Y hemos tenido en forma conjunta un crecimiento como especialistas. Y una de las herramientas que, a mi entender, nos ayudó a mantener esa integridad y ese crecimiento fue el tener ateneos, que son reuniones de nosotros mismos, para analizar casos que nos han resultado problemas en la semana previa o en esa semana, y que justamente esto de cerebro colectivo, poder encontrar soluciones. El tener esa cultura del aprendizaje continuo en el hospital, lo tenemos un Ateneo central y cada una de las especialidades tienen todas las semanas Ateneos, o sea que todos los cerebros, endocrino, onco, cardio, neuro, traumato, clínica, todos los cerebros clínicos se reúnen una vez por semana y entre ellos ponen al día temas, estudian, evalúan, investigan tecnologías, validan papers si son ciertos lo que dicen. Y eso es un cuerpo colegiado de mejora continua. Y creo que ese es el mejor legado que hoy como médicos podemos dejar a las futuras generaciones, que mantengan esta cultura del desafío permanente. Alejandro, realmente nos has enseñado muchísimo y creo que entendemos hoy mucho mejor el funcionamiento del cerebro, y yo en lo personal me voy con muchas más dudas y preguntas bueno, que ya haremos. Me invitarás para te invitaremos la a la segunda edición. Así vale, que, Alejandro, muchas a gracias. disposición. Muchas gracias, Alejandro.